Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y hoy hablaremos sobre el conflicto armado en Ruanda y el conflicto armado en Colombia. En este episodio analizaremos las causas, las dinámicas de violencia y las consecuencias sociales y políticas que dejaron ambos conflictos. Aunque ocurrieron en contextos históricos y culturales diferentes, los dos casos muestran cómo la desigualdad, la exclusión política y la violencia pueden afectar profundamente a una sociedad. El conflicto armado en Ruanda culminó en uno de los genocidios más graves del siglo XX, mientras que el conflicto colombiano se convirtió en una guerra prolongada que afectó al país durante varias décadas. Además, ambos conflictos dejaron millones de víctimas y profundas consecuencias económicas, sociales y psicológicas. A lo largo de este podcast explicaremos los antecedentes históricos, las causas estructurales y las dinámicas del conflicto en ambos países. También realizaremos una comparación entre Ruanda y Colombia para identificar algunas similitudes y diferencias importantes. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de la memoria histórica, la justicia y la reconciliación para prevenir nuevos escenarios de violencia. Para comenzar, mi compañera explicará el contexto histórico y las causas principales del conflicto armado en Ruanda. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela. Como lo dijo mi compañera, yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico y las causas del conflicto armado en Ruanda. Bueno, para comenzar, este conflicto armado ocurrió entre 1990 y 1994 y terminó en uno de los genocidios más violentos y rápidos de la historia contemporánea. Las raíces del conflicto comenzaron durante el periodo colonial. Primero estuvo bajo dominio alemán y luego bajo dominio belga. Durante esta etapa, las autoridades coloniales reforzaron las diferencias entre los Hutus y los Tutsis. Y aunque originalmente estas diferencias tenían un carácter más social y económico, con el tiempo se transformaron en divisiones étnicas muy fuertes. Los colonizadores otorgaron privilegios políticos y administrativos a la población tutsi, lo que generó inconformidad en gran parte de la población hutu. Después de la independencia de Ruanda en 1962, pues obviamente las tensiones no desaparecieron y por el contrario continuaron los conflictos políticos, la exclusión social y el desplazamiento de miles de tutsis hacia países vecinos, como lo serían Uganda, Burundi y Tanzania. Con el paso del tiempo, algunos refugiados tutsis comenzaron a organizarse militarmente y formaron el Frente Patriótico Ruandés. Además de las tensiones étnicas, Ruanda enfrentaba graves problemas económicos. Existía la pobreza rural, la escasez de tierras y una fuerte crisis económica provocada por la caída de los precios internacionales del café, el cual era uno de los principales productos de exportación del país. Estas dificultades aumentaron la competencia por los recursos, lo cual generó más tensión entre la población. Finalmente, en 1990 comenzó oficialmente la guerra civil entre el gobierno ruandés y el Frente Patriótico Ruandés. A continuación, mi compañera hablará sobre el genocidio y las consecuencias que dejó este conflicto. El momento más crítico del conflicto ocurrió el 6 de abril de 1994, cuando fue derribado el avión del presidente Juvenal Habyarimana cerca de Kigali. Después de este hecho comenzó el genocidio en Ruanda. Durante aproximadamente 100 días fueron asesinadas alrededor de 800.000 personas, principalmente miembros de la población tutsi y también hutus moderados que se oponían a la violencia. En este conflicto participaron grupos extremistas y milicias conocidas como los Interahamwe, que promovían discursos de odio y violencia contra la población tutsi. La propaganda difundida a través de los medios de comunicación también desempeñó un papel importante en la expansión de la violencia. Además, la comunidad internacional fue fuertemente criticada debido a su limitada intervención durante el genocidio. Después de finalizar el conflicto, se implementaron algunos mecanismos judiciales, como lo son el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y también tenemos los tribunales comunitarios GACAC, que buscaban promover procesos de justicia y reconciliación social. Aunque vemos que Ruanda ha avanzado en reconstrucción económica y política, las consecuencias psicológicas y sociales del genocidio todavía afectan a gran parte de la población.
Ahora podemos continuar y empezar a hablar en el caso del conflicto armado en Colombia. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre el origen y las dinámicas del conflicto, que me parece que es bastante importante. Podemos empezar pues que en Colombia el conflicto armado tiene raíces históricas diferentes y pues este se desarrolló durante varias décadas, ¿no? De sus antecedentes principales fue el periodo conocido como la violencia, que esto ocurrió entre las décadas de 1940 y 1950. Este conflicto surgió principalmente por esta rivalidad que había entre los partidos liberal y conservador, pero se intensificó tras el asesinato de quien conocemos, de Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. Bueno, pues además de estas diferencias políticas que ya se estaban presentando, existían graves problemáticas sociales y económicas como la desigualdad, la concentración de tierras y la pobreza rural. Muchas de estas comunidades campesinas no tenían un acceso a recursos básicos y mucho menos a una representación política. Bueno, pues con el paso del tiempo empezaron a surgir grupos armados como las FARC y el ELN, además pues de estos grupos paramilitares, ¿no? Otra cosa que me parece bastante relevante es el narcotráfico, ¿no? Este también se convirtió en una fuente bastante importante y relevante de financiación para los grupos armados. Esto prolongó pues el conflicto durante muchos años. Las dinámicas del conflicto incluyeron secuestros, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados y masacres que estas afectaron principalmente la población civil. Y pues bueno, millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a esta violencia y muchas comunidades quedaron marcadas por el miedo y la inseguridad que esta misma situación les generó. Además de esto, pues el conflicto provocó la pobreza, la destrucción de comunidades y estas graves afectaciones psicológicas en las víctimas de esta situación que se presentó. Sin embargo, pues aunque Colombia ha desarrollado procesos de paz y reconciliación, hoy día siguen existiendo desafíos relacionados con la violencia, el narcotráfico y esta desigualdad social. Y pues nada, finalmente mi compañera pues les va a contar un poco y va a realizar una comparación entre ambos conflictos que ya hemos presentado y también les mostrará una reflexión al final. Al comparar los conflictos de Ruanda y Colombia podemos encontrar varias similitudes importantes. En ambos casos existieron problemas de desigualdad social, exclusión política y debilidad institucional. Además, la violencia afectó principalmente a la población civil y dejó consecuencias psicológicas, económicas y sociales muy graves. Sin embargo, también existen diferencias importantes entre ambos conflictos. En Ruanda, el conflicto estuvo relacionado principalmente con tensiones éticas y terminó en un genocidio masivo ocurrido en un periodo muy corto. En Colombia el conflicto fue más prolongado y participaron múltiples actores armados, además de la influencia del narcotráfico y pues la disputa territorial. Otras diferencias importantes es que en Ruanda el genocidio ocurrió en aproximadamente 100 días, en donde se estima que fueron asesinadas más de 800.000 personas, mientras que el conflicto colombiano se extendió durante varias décadas. A pesar de pues estas diferencias, ambos casos muestran cómo los conflictos armados pueden pues destruir comunidades enteras y afectar profundamente el desarrollo de una sociedad. También se evidencia la importancia de los procesos de justicia, de memoria histórica y de reconciliación para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. En Ruanda se implementaron tribunales GACACA y procesos de reconstrucción nacional, mientras que en Colombia se desarrollaron acuerdos de paz, mecanismos de justicia tradicional para apoyar a las víctimas y promover la reconciliación. Finalmente, estudiar estos conflictos nos permite reflexionar y aprender sobre la importancia de construir sociedades más justas, democráticas y pacíficas. Muchas gracias por escuchar este podcast.